Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día de hoy, miércoles 30 de septiembre. El título de la palabra de Dios se llama El fruto de su desobediencia y está en el capítulo 39 de Jeremías. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio y responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que nos hables, Señor, conforme a tu voluntad. Te entrego mi vida y todo mi ser para que te dé gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer el capítulo 39 del libro de Jeremías. Este capítulo es un tanto largo porque tiene 18 versos y toca múltiples temas. Debido a lo reducido que tenemos de tiempo, voy a enfocarme solamente en alguno de ellos, pero te voy a pedir en el nombre de Jesús que puedas volver a leer todo el capítulo, porque el Señor tiene muchas enseñanzas para nosotros. Este capítulo en particular nos habla de dos partes. La primera parte trata de la caída de Jerusalén, que es el cumplimiento de todas las profecías que Jeremías había hecho durante todo el libro. Es el cumplimiento de todas las advertencias que el Señor envió a través de sus profetas hacia el pueblo de Jerusalén, hacia sus príncipes, hacia sus sacerdotes, hacia el rey y al pueblo en general. Entonces, aquí vemos lo terrible que es la consecuencia por haber menospreciado las advertencias de Dios. Amén. Entonces, por un lado podemos ver todas las consecuencias que sufrió Sedequías, los príncipes y todo el pueblo. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3 en el capítulo 39. Dice la palabra de Dios: En el mes 10 del año 9 del reinado de Sedequías en Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y el día 9 del mes 4 del año 11 del gobierno de Sedequías, el ejército enemigo entró en la ciudad, y todos los oficiales del rey de Babilonia entraron y se instalaron en la puerta central. Eran Nergal-Sarecer, Samsar-Nebo, Sarsequim, alto funcionario de la corte, y otro Nergal-Sarecer, también alto funcionario. Aquí, ¿qué podemos ver? Que el rey babilonio, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Marchó con todo su ejército contra la ciudad de Jerusalén y la sitió. ¿Qué quiere decir la sitió? Acampó alrededor de ella. Cuando los ejércitos acampaban alrededor de una ciudad, ¿cuál era el objetivo? Uno, que esta ciudad, al verse sin alimentos, al verse sin suministro de agua, al ver que se va agotando todos sus recursos poco a poco, o se rinda, o por otro lado que este ejército logre ingresar a través de los muros de la ciudad. En este caso vemos que este sitio duró 18 meses. Imagínense que tengan sitiada nuestra ciudad por 18 meses, que no entren los alimentos de la carretera central, que nos corten los suministros de agua. Imagínense todo lo que hemos sufrido con la cuarentena.
Y esto es lo que pasó el pueblo de Jerusalén en aquella época. Pero todo esto fue consecuencia ¿de qué? De no haber obedecido al Señor. ¿Y qué vemos? Que luego de todo este tiempo, el ejército de Babilonia logra ingresar, hace un forado, un hoyo, un hueco en los muros de Jerusalén. ¿Y qué hacen? Ellos acampan dentro de la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer desde el verso 4 al 7. Seguimos en Dios habla hoy. Y cuando el rey Sedequías y sus soldados vieron lo que pasaba, huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino de los jardines reales, por la puerta situada entre las dos murallas, y tomaron el camino al valle del Jordán. Pero los soldados caldeos los persiguieron y los alcanzaron, y Sedequías en la llanura de Jericó lo capturaron, y llevaron ante el rey Nabucodonosor, que estaba allí en Ribla, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia, hizo degollar a los hijos de Sedequías, que en presencia de éste, y también a todos los nobles de Judá. En cuanto a Sedequías, mandó que le sacaran los ojos y que le encadenaran para llevarlo a Babilonia. ¿Qué había pasado? El rey de Babilonia sitió la ciudad. El rey de Babilonia entró a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasó con Sedequías? Al ver esa situación, no le quedó otra cosa más que huir en medio de la noche. Salió cargado de miedo y de culpa. ¿Pero qué pasó? Que lo siguieron y lo alcanzaron los del ejército de Babilonia. Y allí nomás el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. ¿Y en qué consistía su sentencia? Uno, que degolló a sus hijos en su presencia. Al rey de Babilonia, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo el rey de Babilonia a Sedequías? Le sacó los ojos y finalmente lo aprisionó con cadenas para llevarlo a Babilonia. Amén. Esas son las consecuencias por desobedecer a Dios. Uno piensa a veces y dice, ¿no? ¿Por qué Dios lo castiga de esa manera? Pero si leemos atentamente la palabra de Dios, Dios no era el que lo estaba castigando. El que lo estaba castigando era el rey de Babilonia. ¿Qué había pasado? ¿Quién se había apartado de la promesa? ¿Dios o el pueblo de Israel a través de sus reyes, profetas, príncipes, el pueblo en general? ¿Quién se había apartado de Dios? El que se había apartado era el pueblo de Israel. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, quedamos a expensas del enemigo. ¿Y el enemigo para qué ha venido? Para hurtar, matar y destruir. Y en este caso, el enemigo no se quedaba contento solamente con capturar a Sedequías, sino el enemigo quería hacerle el mayor daño posible. ¿Y cuál era el daño que le hizo el enemigo? Mató a sus hijos delante de su presencia. Qué doloroso perder un hijo. ¿Qué más hizo el enemigo? Le quitó los ojos a Sedequías. ¿Y qué más hizo el enemigo? Lo llevó en cadenas. Es la consecuencia de un hombre que se aparta de Dios. Cuando una persona se aparta de Dios, queda a expensas del enemigo. ¿Y quién sufre las consecuencias? En primer lugar, el que sufre esas consecuencias es uno mismo.
Porque ¿qué pasó con Sedequías? Le quitaron los ojos. El que no había querido ver la palabra de Dios, el que no había querido obedecer la luz de la palabra, finalmente se queda sin ojos. Y lo segundo, trae consecuencias a tu familia. Porque muchas veces la familia sufre las consecuencias de las decisiones de los padres. Amén. Pero también la familia sufre las consecuencias de las bendiciones de los padres. Entonces, cuando uno se aparta de Dios, no solamente trae consecuencias para su vida, sino trae consecuencias para su familia. El enemigo te atrae, no te invita, pero una vez que te alejas de Dios, te vuelves en esclavo del enemigo. En este caso, ¿cómo terminó Sedequías? Sedequías terminó aprisionado por los grillos, por las cadenas, y los llevaron. Ahora del verso 8 al verso 10, dice: los caldeos prendieron fuego al palacio real y a las casas de la ciudad, y derribaron las murallas de Jerusalén. Y por último, Nebuzaradán, comandante de la guardia real, llevó desterrados a Babilonia, tanto a los habitantes de la ciudad, que aún quedaban, como a los que habían pasado, a los caldeos, en fin, a todo el pueblo. Solo dejó en el territorio algunos de los más pobres, de los que no tenían nada, y ese día les dio viñedos, campos de cultivo, y Jeremías es puesto en libertad. Amén. La consecuencia de un hombre, de un pueblo, de una nación que se aleja de Dios, es que termina sin la protección del Señor. Termina a expensas del enemigo. Y el enemigo te destruye la familia, te destruye la ciudad, te destruye toda una nación. Amén. Entonces, y en la segunda parte del capítulo 39, vemos qué es lo que sucede con Jeremías. Del verso 11 al verso 14, el rey Nabucodonosor de Babilonia dio a Nebuzaradán, comandante de la guardia, las siguientes órdenes respecto a Jeremías: tómalo bajo tu cuidado y no lo trates mal, sino dale todo lo que te pida. Entonces Nebuzaradán, junto con Nebuzabdán y Nergal-Sarecer, dos altos funcionarios de la corte, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia, mandaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia, y lo pusieron a cargo de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para que lo llevaran a su casa. Así pues, Jeremías se quedó a vivir de entre el pueblo. Amén. ¿Qué pasó? Vemos a dos actores principales en toda esta historia. Por un lado, Ezequías, que ya sabemos cuál fue su final. Pero por otro lado vemos a un profeta, Jeremías, que siempre fue obediente a Dios, que a pesar de las circunstancias siempre predicó la palabra de Dios conforme a lo que el Señor le enseñaba. No le interesaba que le dieran likes, no le interesaba predicar para que el pueblo estuviera contento con él. Lo único que le interesaba era predicar la palabra de Dios fielmente, como el Señor le había encargado. Entonces, vemos que cuando una persona cumple fielmente lo que el Señor le encarga, el Señor lo protege, aún en medio de la dificultad. Vemos que todos los babilonios habían ingresado a Jerusalén, y vemos que habían matado al rey, a los hijos del rey, a los nobles, y que se habían llevado apresados a todos los de la ciudad.
Y vemos que en medio de toda esa dificultad, Jeremías halla gracia delante del rey Nabucodonosor, quien da la orden que lo cuiden, que lo traten bien. Amén. Entonces, amado hermano, podemos ver en este capítulo la historia de dos hombres. Amén. Uno con títulos, con posición, con dinero, con riquezas, y otro sencillo, que solamente quiso obedecer a Dios, ser fiel a Dios a pesar de las persecuciones. Dime tú, ¿con cuál te identificas? Cuando llegue el día malo, el Señor ve a sus hijos, inclina su oído ante los justos, inclina su oído ante el recto de corazón, pero aparta su rostro del orgulloso, del necio, del insensato, del que no obedece la palabra de Dios. Todos, hermanos, tenemos días malos. Todos tenemos circunstancias difíciles. Todos pasamos momentos de angustia. La diferencia está en quién tiene al Señor de su lado. Quién tiene la protección del Rey de Reyes. Amén. Entonces, seguimos leyendo la palabra desde el verso 15. Y cuando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia, el Señor le dijo: ve y dile a Ebed-Melech el etíope: el Señor, Dios de Israel, dice: voy a cumplir lo que he anunciado a esta ciudad para su mal y no para su bien, pero yo te protegeré para que no caigas en poder de esa gente a la que temes. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo te libraré de que te maten. Podrás escapar con vida porque confiaste en mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Amados hermanos, ¿quién era este hombre, Ebed-Melech? Era un hombre que sacó de la cisterna a Jeremías, un hombre que ayudó al profeta cuando todo el pueblo le daba la contra. Y Dios también tiene una palabra de bendición, una promesa para aquellos hombres que ayudan a los profetas de Dios en medio de la dificultad. ¿Saben qué, amados hermanos? Hoy en estos tiempos hay muchos misioneros de Dios que están en países donde es difícil predicar la palabra de Dios, donde es difícil compartir la palabra porque los matan. Pero cuando hay una persona que tiene misericordia de ellos y les ayuda en sus posibilidades, no permite que ellos pasen circunstancias difíciles, Dios también tiene una palabra de bendición. ¿Qué le dijo en este caso a Ebed-Melech? Yo te libraré que te maten. Podrás escapar con vida porque confiaste en mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando dice el Señor, yo, el Señor, lo afirmo, es que Dios te está prometiendo, amén. Lo está afirmando, que te va a librar del mal, te va a librar de peligro de muerte cuando tú haces algo por un siervo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra de bendición, Señor. Gracias porque nos muestras el camino que debemos de tomar. Si obedecemos tu palabra a pesar de las consecuencias, o desobedecemos tu palabra. Padre bueno,
Ayúdanos a tomar las decisiones correctas para poder experimentar de tu protección. Somos hombres imperfectos, somos hombres débiles, pero te entregamos nuestra vida, Señor, para que seas tú quien nos ayude a caminar correctamente, Señor, a caminar en tus caminos conforme a tu palabra, Señor. No es fácil, pero queremos servirte, queremos buscarte, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y también quiero orar por aquellos misioneros, aquellos profetas que están en lugares difíciles, Señor. Ayúdanos también a servirlos. Ayúdanos, Padre, a que podamos bendecirlos, Señor, porque ellos trabajan para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.